Muy buenos días para todos. Mi nombre es Joana Vélez. Soy estudiante de la Maestría en Gestión y Evaluación Educativa de la Universidad Santo Tomás en Bogotá y en esta presentación realizaré una síntesis y análisis del artículo El reto de la gestión humana frente a la complejidad y pluralidad cultural de la autora Rodríguez Pérez María Candelaria. Los contenidos presentes en este análisis van desde las definiciones de un autor importante en la teoría del pensamiento complejo, como lo es Edgar Morin, pasando por las aproximaciones a la definición de complejidad por parte de la autora del artículo, para finalmente analizar algunas preguntas sobre la relación de la pedagogía con el pensamiento complejo y las organizaciones educativas. El artículo de Rodríguez Pérez María Candelaria, El reto de la gestión humana frente a la complejidad y pluralidad, aborda la importancia de considerar la complejidad y la diversidad en el ámbito de la gestión humana en las organizaciones. Destaca la necesidad de comprender la interconexión de factores sociales, culturales y organizacionales en un mundo globalizado e interconectado, y enfatiza en la importancia de adoptar un enfoque de pensamiento complejo para abordar los desafíos actuales, promoviendo la inclusión, la adaptabilidad y la innovación en las organizaciones educativas y en la gestión del talento humano. Ahora, el pensamiento complejo, según Edgar Morin, es una noción que se refiere a la capacidad de conectar diferentes dimensiones de la realidad. Morin propone una visión más holística o integral de los hechos, tanto en términos de conocimiento científico como de percepción ético-moral. En su teoría, aboga por considerar que formamos parte de una enorme cultura planetaria en lugar de culturas diferenciadas. Cuando habla de visión holística, el pensamiento complejo busca comprender la realidad como un tejido compuesto por múltiples hilos interconectados. A medida que la sociedad avanza, esta estructura se vuelve cada vez más compleja. También como una reflexión detenida. En lugar de reducir los hechos o tomar posturas basadas en uno o pocos eventos, se requiere una reflexión profunda sobre la información recibida y esta capacidad reflexiva es lo que Morin denomina como pensamiento complejo. Finalmente, tiene una intención globalizadora en la que el pensamiento complejo abarca todos los fenómenos presentes, pero considera sus particularidades como eventos diferentes. Es contrario al pensamiento simplificante, que unifica todo el conocimiento en una sola visión. Aproximación a la definición de complejidad según la autora. La complejidad en los fenómenos sociales se refiere a la interacción entre múltiples elementos y relaciones que desbordan la capacidad intelectual de comprensión. Esta complejidad surge del carácter emergente y dinámico de los contextos, generando elementos y relaciones nuevos entre ellos. Según Agudelo y Alcalá, que la autora lo menciona dentro del texto, la complejidad se manifiesta en sistemas donde la interacción entre elementos internos y externos aumenta su complejidad. Además, la complejidad es un proceso evolutivo, no lineal, donde la estructura de un sistema es proporcional a la información que contiene, siendo la información y la comunicación factores claves en la complejización de los sistemas. Los sistemas evolucionan desde una mínima complejidad hacia una mayor complejidad, caracterizada por la ambigüedad y la incertidumbre. La complejidad social implica un escenario incierto y muy difícil de definir, y para comprenderla es necesario ir más allá de la racionalidad lógica, permitiendo un análisis integral de los fenómenos sociales. Entonces, ¿cuál es la importancia de la gestión humana en un entorno culturalmente diverso? La importancia de la gestión humana en un entorno culturalmente diverso se destaca debido a varios factores, como lo son la administración de la diversidad, en donde un mundo interconectado y globalizado, las organizaciones se enfrentan a una mayor diversidad cultural. La gestión humana debe abordar esta diversidad para promover la inclusión, la equidad y la igualdad en el entorno laboral. El desafío de la complejidad, en donde la gestión humana debe adaptarse a la complejidad y diferenciación funcional de las tareas, así como a la diferenciación de culturas como una tendencia laboral. Esto implica gestionar talentos, valores, creencias y compromisos diversos. Finalmente, el desarrollo de políticas inclusivas en donde es necesario incorporar la perspectiva de la diversidad en los procesos y sistemas de recursos humanos, como en las políticas de selección, remuneración y capacitación. Esto garantiza un trato equitativo a todos los empleados, independientemente de su origen cultural, y contribuye también al éxito organizacional.
¿Qué estrategias propone la autora para abordar la complejidad cultural en las organizaciones? Bueno, la autora propone varias estrategias para abordar esta complejidad cultural en las organizaciones, como lo son: promover la igualdad de oportunidades. La gestión humana debe trabajar para garantizar la igualdad de oportunidades en el seno de la organización, evitando acciones excluyentes, etnocentristas, estereotipadas o cargadas de prejuicios. La concientización y la sensibilización. Es fundamental sensibilizar a los colaboradores sobre la importancia de manejar la diversidad cultural. Esto implica promover la comprensión, el respeto y la valoración de las diferencias culturales en el entorno laboral. Gestión con sensibilidad cultural. Para administrar la diversidad de manera efectiva es necesario fusionar una cultura organizacional definida con las diferencias culturales presentes dentro de la organización. Esto implica respetar las identidades y particularidades culturales de los empleados. Y finalmente, capacitación y desarrollo. La autora destaca la importancia de capacitar a empleados y directivos en temas de diversidad cultural, con el objetivo de lograr una actitud multicultural dentro de la organización. Esta capacitación debe abarcar aspectos cognitivos y de comportamiento. ¿Cuál es la definición que le atribuye al pensamiento complejo? La definición que se atribuye al pensamiento complejo es la siguiente. Cito directamente del texto de la autora. La complejidad viene dada por el carácter emergente y dinámico de los contextos y en la capacidad para generar en determinada realidad elementos nuevos, emergentes y nuevas relaciones también emergentes entre esos elementos. Ahora, esta definición destaca la naturaleza dinámica y emergente de los contextos complejos, donde surgen constantemente elementos y relaciones nuevos que influyen en la realidad de manera interconectada y en constante evolución. En relación con la pedagogía en sus respectivos entornos educativos, ¿de qué manera los elementos conceptuales del pensamiento complejo contribuyen a la comprensión del fenómeno educativo? Bueno, los elementos conceptuales del pensamiento complejo pueden contribuir significativamente a la comprensión del fenómeno educativo en diferentes entornos pedagógicos. Algunas formas en las que estos elementos pueden influir en la comprensión de ese proceso educativo incluyen una visión holística. El pensamiento complejo promueve una visión integrada del proceso educativo, considerando la interconexión de múltiples factores que influyen en el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Esto permite comprender la educación como un sistema dinámico y en constante evolución. La consideración de la diversidad. La diversidad de estudiantes, contextos culturales, estilos de aprendizaje y necesidades educativas es un aspecto fundamental en el pensamiento complejo. Al considerar esta diversidad, los educadores pueden diseñar estrategias pedagógicas más inclusivas y efectivas. Un enfoque en la interdisciplinariedad. El pensamiento complejo fomenta la integración de diferentes disciplinas y enfoques en el proceso educativo. Esto permite abordar los problemas educativos desde múltiples perspectivas y promover un aprendizaje más integral y contextualizado. La promoción de la reflexión y la metacognición. La reflexión crítica y la metacognición son elementos clave en el pensamiento complejo. Estas habilidades permiten a los estudiantes y educadores cuestionar, analizar y comprender de manera más profunda los fenómenos educativos, promoviendo así un aprendizaje significativo y autónomo. Por último, adaptación a la incertidumbre y la complejidad. En un entorno educativo caracterizado por la incertidumbre y la complejidad, el pensamiento complejo puede ayudar a los educadores a desarrollar estrategias flexibles y adaptativas para responder así a los desafíos emergentes y a las necesidades cambiantes de los estudiantes. Ahora, al considerar una institución educativa, ¿cuáles son los aspectos esenciales que deben tenerse en cuenta desde la perspectiva del pensamiento complejo? Bueno, desde la perspectiva del pensamiento complejo es importante tener en cuenta varios aspectos esenciales que pueden contribuir a una gestión más efectiva y a la mejora continua del proceso educativo. Algunos de estos aspectos incluyen una visión sistémica. Es fundamental adoptar una visión sistémica de la institución educativa, considerando la interconexión de todos los elementos que la componen como estudiantes, docentes, personal administrativo, infraestructura, currículo, comunidad educativa, entre otros. Esto permite comprender la institución como un sistema complejo en constante interacción entre sus elementos. La flexibilidad y la adaptabilidad.
Ante la incertidumbre y la complejidad del entorno educativo, es necesario fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación de la institución. Esto implica estar abiertos a cambios, innovaciones y nuevas formas de abordar los desafíos educativos de manera creativa y proactiva. Promoción de la diversidad. Valorar y promover la diversidad en todos sus aspectos, cultural, lingüística, socioeconómica, etc., es esencial para una institución educativa desde la perspectiva del pensamiento complejo. La diversidad enriquece el ambiente educativo, fomenta el respeto mutuo y la inclusión y contribuye a un aprendizaje más significativo y equitativo. Un enfoque interdisciplinario. Ya se ha mencionado anteriormente en un elemento, ya que la integración de diferentes disciplinas y enfoques en la planificación curricular y en las prácticas educativas enriquece la experiencia del aprendizaje de los estudiantes y promueve una comprensión más amplia y profunda de los contenidos. El pensamiento complejo favorece interdisciplinariedad como una forma de abordar la complejidad desde los fenómenos educativos. El desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y reflexivo. Fomentar la capacidad de los estudiantes, docentes y personal administrativo para pensar de manera crítica, reflexiva y creativa es fundamental en una institución que adopta el pensamiento complejo. Estas habilidades permiten abordar los desafíos educativos de manera más profunda y así encontrar soluciones innovadoras. ¿Cuáles son los beneficios y contribuciones específicos que aporta el pensamiento complejo en la comprensión de las organizaciones educativas que buscan aprender y evolucionar de manera continua? El pensamiento complejo aporta una serie de beneficios y contribuciones específicas en la comprensión de las organizaciones educativas. Estos beneficios incluyen una visión integral. El pensamiento complejo permite a las organizaciones educativas tener una visión integral de su funcionamiento, considerando la interacción de múltiples factores y variables que influyen en su desempeño. Esto facilita una comprensión más profunda y holística de la organización. La adaptabilidad. Al adoptar el pensamiento complejo, las organizaciones educativas pueden desarrollar una mayor capacidad de adaptación a los cambios y desafíos del entorno. Esto les permite responder de manera flexible y creativa a situaciones emergentes y evolucionar de forma continua. Gestión de la diversidad. El pensamiento complejo promueve la valoración y gestión de la diversidad presente en las organizaciones educativas, incluyendo la diversidad de estudiantes, docentes, personal administrativo y la comunidad en general. Esto contribuye a crear entornos inclusivos que fomentan el aprendizaje y el desarrollo de todos los miembros de la comunidad educativa. Un enfoque en la interconexión. Una de las principales contribuciones del pensamiento complejo es resaltar la interconexión y la interdependencia de los elementos que conforman una organización educativa. Esto ayuda a comprender cómo las acciones y divisiones en un área pueden tener un impacto en otras partes de la organización, promoviendo una gestión más integrada y coordinada. Promoción de la innovación. Al fomentar la reflexión crítica, la creatividad y la apertura a nuevas ideas, el pensamiento complejo impulsa la innovación en las organizaciones. Esto puede traducirse en la implementación de prácticas pedagógicas innovadoras, el desarrollo de programas educativos creativos y la adopción de enfoques disruptivos para abordar los desafíos educativos. En la conclusión del documento, de este artículo, se destaca que la complejidad es parte del paradigma emergente que busca explicar las nuevas realidades sociales marcadas por la incertidumbre, la diferenciación, el caos, la inestabilidad y la crisis. Esta complejidad impacta en los supuestos prevalecientes, llevando a la necesidad de adoptar nuevas formas de explicar los escenarios emergentes, como sistemas, relaciones y estructuras. La complejidad en el sistema social genera una mayor diversidad y pluralidad en el plano cultural, lo que a su vez afecta a las organizaciones y a su cultura interna. Se menciona también que las actitudes que surgen en los grupos sociales, como la exclusión, etnocentrismo, intolerancia y discriminación, reflejan la naturaleza de la cultura presente en la organización, lo que puede obstaculizar la aceptación de la pluralidad y diversidad. La pluralidad en las organizaciones implica la coexistencia de subculturas, que aportan nuevos valores, ideologías y principios, siendo la diversidad un factor clave que se manifiesta en diferencias como la raza, la religión, etnicidad, género, edad y habilidad física, entre otros.
Por tanto, se destaca la importancia de repensar el rol de la gestión humana, orientándola hacia la administración de la diversidad con una actitud pluralista, abierta, flexible y sensible a la diversidad cultural. Esto implica buscar la igualdad de oportunidades, un trato digno hacia el recurso humano y el respeto por las diferencias, lo que requiere una capacitación adecuada en materia de diversidad. Estas son nuestras referencias bibliográficas. El video de Edgar Morin sobre complejidad restringida, complejidad general, disponible en el canal de YouTube. Y el artículo sobre el reto de la gestión humana frente a la complejidad y la pluralidad cultural de Rodríguez Pérez, disponible en la revista venezolana de gerencia. Muchísimas gracias y un feliz día.